Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a ver el primer capítulo de la termodinámica, que es calorimetría. Y lo primero que te tengo que contar es la diferencia que hay entre calor y temperatura. Yo sé que en el lenguaje coloquial lo usamos casi indistintamente, pero en el curso de física significan cosas totalmente diferentes. La temperatura es esa característica de los cuerpos que es sensible a la piel, que se mide con un termómetro, y no voy a abundar en más detalles porque vos sabés lo que es la temperatura. En cambio, el calor es energía que se transmite de un cuerpo a otro. Energía que cuando un cuerpo la recibe o cuando un cuerpo la da, varía su temperatura. Si un cuerpo cede calor, disminuye su temperatura, y si un cuerpo recibe calor, aumenta su temperatura. Puede que ocurra también otro fenómeno, pero lo vamos a ver en la clase de hoy. En principio, eso ayuda a aclarar un poquito la diferencia entre calor y temperatura. El calor lo vamos a simbolizar con la letra Q mayúscula. Y como se trata de energía, lo vamos a medir en joules. Pero también hay otra unidad de energía muy utilizada, que es la caloría. Como se trata de la misma magnitud, basta con multiplicar por un número para pasar de una unidad a otra. Las igualdades para hacer esos pasajes los tenés acá. Una caloría es igual a 4,187 joules, o, si preferís, un joule es igual a 0,24 calorías. Bien. Hay un fenómeno muy intuitivo y tan natural que hasta parece lógico y necesario que sea así. Y es el siguiente: cuando dos cuerpos entran en contacto, el de mayor temperatura espontáneamente le cede calor al de menor temperatura. Como resultado de ese intercambio de energía, de ese intercambio de calor, el cuerpo a mayor temperatura disminuye su temperatura y el cuerpo a menor temperatura la aumenta. El fenómeno de intercambio cesa cuando los dos cuerpos alcanzan la misma temperatura y decimos que se acaba de lograr un equilibrio térmico. En el equilibrio térmico cesan los intercambios de calor. Bien. A lo largo de esta clase vamos a tener que pensar un modo fácil de entregar calor a los cuerpos, para ver qué pasa, para estudiar qué pasa cuando se le entrega calor a un cuerpo. ¿Qué ley obedece? ¿Qué unidades hay que usar? ¿De qué depende? El método que a mí se me ocurrió más sencillo de pensar en la entrega de calor es colocar cosas arriba de la hornalla. Es de hecho un modo de entregar calor a los cuerpos. Explicar ese fenómeno es bastante complicado, pero es muy intuitivo. Nosotros colocamos un cuerpo arriba de la hornalla, prendida obviamente, y la hornalla le entrega calor al cuerpo, que varía su temperatura, se calienta, aumenta su temperatura. Con ese sencillo experimento mental de entregar calor a los cuerpos colocándolos arriba de una hornalla, ya podemos entender un montón de cosas. Para empezar, supongamos que esa entrega de calor la hacemos de manera constante, uniforme. No vale graduar la perilla de la hornalla, aumentar la llama o disminuirla. Vamos a suponer que la entrega de calor es constante. Así se ve muy fácilmente que si dejas un cuerpo el doble de tiempo que otro arriba de la hornalla, recibe el doble de calor. Y así se ve muy fácilmente que el calor es directamente proporcional al aumento de temperatura. Si colocas un cuerpo en la hornalla un cierto tiempo y lo dejas un minuto, aumenta en cierta cantidad de su temperatura. Si lo dejas el doble, aumenta el doble la temperatura. O sea que calor y variación de temperatura son dos magnitudes directamente proporcionales. Suponete que tenemos una cacerola con 1 litro de agua y lo dejás en la hornalla 1 minuto. Ahora realizamos el mismo experimento, pero en lugar de 1 litro de agua, apenas 100 mililitros, un vasito de agua chico, y lo dejás 1 minuto. Le entregamos la misma cantidad de calor.
En el primer cuerpo, la cacerola con 1 litro, ¿meterías el dedito después de 1 minuto en la hornalla? Sí, yo también. Y en la cacerola que tiene apenas 100 mililitros de agua, ¿meterías el dedito después de estar 1 minuto en la hornalla? Yo tampoco. Seguramente me quemo. ¿Eso qué quiere decir? Que el aumento de temperatura es inversamente proporcional a la masa. Si tenemos pequeñas masas, logramos grandes aumentos de temperatura. Si tenemos masas grandes, logramos pequeños aumentos de temperatura. Lógicamente, al entregarles la misma cantidad de calor a los dos. Existe una variable más, y te la voy a presentar con este otro experimento. Suponete que ponemos nuevamente 1 litro de agua en la hornalla, 1 minuto. El mismo experimento que antes. 1 litro de agua es 1 kilo, una masa de 1 kilo de agua. Y ahora en lugar del agua ponemos una llave francesa de hierro, ahí arriba de la hornalla. También 1 minuto. Le entregamos la misma cantidad de calor. ¿Vos meterías el dedo en el litro de agua? Ya me dijiste que sí, ahora decís que sí también. ¿Vos tomarías la llave francesa después de estar 1 minuto arriba de la hornalla? Claro que no. En este segundo caso también te quemarías. O sea, el aumento de la temperatura de la llave francesa es mucho mayor que el aumento de temperatura del agua. Pero los dos tienen la misma masa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una propiedad intrínseca del material que facilita o dificulta el aumento de la temperatura para un mismo recibimiento de calor. Esa propiedad intrínseca de la materia se llama calor específico y la simbolizamos con la letra C minúscula. Por suerte, estos intercambios de calor y aumento de temperatura no dependen de ninguna otra variable. Entonces, podríamos resumir todo en una única fórmula que la llamamos la ley de la calorimetría, que dice así: el calor entregado o cedido por un cuerpo, podría ser también cedido, es igual al calor específico del cuerpo por la masa del cuerpo por la diferencia de temperatura que se produce en ese cuerpo. A partir de ahí podríamos conocer en qué unidades vamos a tener que medir los calores específicos. Basta con despejarlo de la ley y tenemos que el calor específico habrá de medirse en joules sobre kilogramo sobre grado Kelvin. Pero también en calorimetría se usa mucho la unidad caloría, así que los calores específicos también se pueden medir en calorías por gramo grado. Acá te presento una tabla muy somera de calores específicos de distintos materiales. Fíjate que las unidades son las que acabamos de mencionar recién. Tenés 2 columnas para una unidad y para otra unidad, son equivalentes, obviamente. Y fíjate un dato muy curioso: el valor de calor específico del agua, en realidad del agua líquida, vale 1. Comparalo con el resto. Es el máximo, es el mayor de todos. No solamente es el más grande de todos, es un número extraordinario. ¿Qué significa ese número? Significa que al agua le cuesta más que a cualquier otro material, calentarse o enfriarse para una misma cantidad de calor. Es un número enorme. Eso hace que el agua funcione de alguna manera como buffer de temperaturas. ¿Tenés la palabra buffer? Bueno, no importa. Es algo así como su presencia hace que las temperaturas siempre se mantengan en un nivel intermedio. Aquellos lugares alejados del agua, por ejemplo en un desierto, en el día te recontra cagás de calor y de noche te morís de frío. Las diferencias de temperatura son muy altas. En cambio, los lugares donde está cerca de un cuerpo de agua, el agua puede absorber mucho calor sin calentarse mucho y entregar mucho calor sin enfriarse mucho. Esos son climas más templados. Las diferencias de temperatura ahí no son tan grandes.
¿Por qué será que todos los mecanismos de refrigeración en los motores, por ejemplo, funcionan con agua? Bueno, justamente por la misma propiedad. El agua es capaz de absorber mucho calor del motor, que si no se fundiría, y llevarlo afuera al radiador para enfriarlo. El calor específico se utiliza más naturalmente para sustancias simples, como el agua, el hierro. En cambio, para cuerpos complejos que están formados por diversos materiales, suele utilizarse otra magnitud que es la capacidad calorífica. Se simboliza con la letra C, pero ahora mayúscula, y resume lo que en la ley de calorimetría es el producto de calor específico por masa. Fíjate cómo queda la ley de la calorimetría. Calor igual a capacidad calorífica por diferencia de temperatura. Bueno, ahora te voy a presentar lo que se llama una curva de calentamiento. Acostúmbrate a ella porque aparece en muchos ejercicios y es muy importante entender qué nos cuenta. Tenemos un gráfico que tiene en las ordenadas la temperatura y en las abscisas el calor entregado a un cuerpo cualquiera. Fíjate que en nuestro experimento de calentar cuerpos poniéndolos arriba de una hornalla a la que no le movemos la perilla, calor entregado o tiempo del experimento son equivalentes. Así que las curvas de calentamiento te pueden aparecer en función del calor entregado o en función del tiempo. Y hagamos un experimento mental que es muy sencillo. Vamos a calentar una cantidad de agua que está sólida, como hielos. Los hielos los acabo de sacar de mi freezer, es un freezer industrial que alcanza los menos 15 grados centígrados y juntamos una cantidad de hielos. Entonces la curva empieza a menos 15. Como cualquier cuerpo, al entregarle calor, va aumentando su temperatura y así pasa de menos 15 a menos 10, menos 5, menos 3 y llega a 0. Cuando llegó a 0, la temperatura deja de aumentar. Miro la hornalla porque no sea que se me habrá apagado, pero no, está prendida, o sea, sigo entregando calor y la temperatura sigue valiendo 0. ¿Qué está pasando? Obvio, el hielo se está derritiendo, está pasando de sólido a líquido. Y no solo le pasa al hielo, cualquier cuerpo cuando cambia de estado mantiene su temperatura constante. En el caso del agua, la fusión del agua ocurre a 0 grados. Pero eso nos está dando una idea importantísima de los efectos del calor. No solamente sirve para variar la temperatura de los cuerpos, también sirve para cambiarles de estado, en este caso de sólido a líquido. No solamente voy monitoreando la temperatura, voy chusmeando lo que pasa adentro. Y cuando veo que todo el hielo desapareció y se convirtió en agua líquida, recién ahí vuelve a aumentar la temperatura, ahora ya como un cuerpo de agua líquida. Y pasa de 0 a 10, a 20, a 60, a 70, hasta que llega a 100 grados. Cuando el agua llega a 100 grados, vuelve a pasar lo mismo. Se detiene el aumento de temperatura, la curva se hace horizontal y me pregunto qué estará pasando. Nuevamente, otro cambio de estado. Ahora es un pasaje de líquido a gaseoso. Todos los cambios de estado ocurren a temperatura constante. En el caso del agua, de sólido a líquido a 0 grados y de líquido a gaseoso a 100 grados. Cuando toda el agua se evaporó, recién ahí, bueno, la verdad es que acá tendría que modificar un poco las condiciones del dispositivo para este experimento, porque el gas se perdió, se evaporó, se fue. Acordate que este es un experimento mental. Entonces, suponete que todo ese gas, vapor, arranca su temperatura a 100 grados y entonces, como cualquier otro cuerpo, al recibir calor, aumenta su temperatura y así pasa de 100 a 110, 120, etc. Acá tenés entonces una curva de calentamiento amplia, con 3 calentamientos del tipo que describimos recién y 2 cambios de estado. ¿Cómo se describe el cambio de estado? Bueno, ahí es más sencillo todavía. El calor entregado permite
una cierta cantidad de cambio de estado y la constante que representa el calor necesario de cada cuerpo se llama calor latente y lo simbolizamos con la letra L mayúscula. Para cada sustancia tendremos dos calores latentes, uno de fusión y otro de evaporación. Las unidades del calor latente, ¿cuáles van a ser? Bueno, de la ley que te acabo de mencionar, serán calorías por gramo o también joule por kilogramo. Te presento otra tabla que nos muestra calores latentes de distintas sustancias y vuelve a aparecer un valor extraordinario del calor latente de evaporación del agua. 500 calorías por gramo. Es un número extraordinario. ¿Y eso en qué nos afecta? Nos afecta mucho. En el cuerpo humano, y casi todos los animales, hay una característica que se llama homeostasis, que consiste en mantener el medio interno lo más estable posible. ¿Por qué? Porque nuestras células no tienen la versatilidad que tenemos nosotros como el cuerpo entero de vivir en condiciones muy variables. Necesita un medio y condiciones de vida estables, porque si no, la pasan mal nuestras células. De modo tal que nuestro sistema nervioso central autónomo tiene que estar vigilando permanentemente que nuestro medio interno se mantenga estable y en las condiciones ideales para la vida de nuestras células. Una de las variables más sensibles, de las que somos más celosos, es la temperatura. A nuestras células, 1 grado más o 1 grado menos es casi la vida y la muerte. Si nosotros nos sentimos con 2 grados, con 1,5 grados más, en lugar de tener 36,7 tenemos 38, ya no tenemos ganas de ir a la clase de física, nos quedamos en casa mirando la tele o durmiendo. 1,5 grados, casi nada. Si tenemos 2, 3 grados menos, bueno, ya sabemos qué pasa. O sea, es muy pequeña el rango de variación que se permite en la temperatura en nuestro medio interno. De modo tal que el sistema nervioso central autónomo tiene que tener mecanismos efectivos para el calentamiento, aumentar la temperatura cuando haga falta, o para el enfriamiento, bajar la temperatura cuando haga falta. Te voy a hablar del enfriamiento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el número extraordinario que acabamos de ver, el calor latente de vaporización del agua, que es 540 calorías por gramo. El mecanismo elegido por nuestra especie para la refrigeración, hay variados mecanismos en todo el reino animal, pero en nuestra especie el elegido fue la transpiración. ¿En qué consiste la transpiración? Hay unas glándulas especializadas que lo que hacen es depositar sobre la piel cantidades, en general pequeñas, de agua. Cada gramo de agua que depositamos arriba de la piel y se evapora, se lleva consigo 540 calorías. Esa pérdida de calor hace que nuestra temperatura baje y es el mecanismo que está comandando el sistema nervioso central autónomo. La refrigeración es importantísima en toda la mecánica y nosotros somos unas máquinas y también necesitamos de la refrigeración. Cuando al auto se le prende la lucecita roja porque levantó la temperatura, ¿qué tenés que hacer? Parar el vehículo inmediatamente. No podés hacer 5 cuadras hasta la estación de servicio o hasta el mecánico. En esas 5 cuadras el motor se funde y después el auto no se lo vendés a nadie. A nosotros nos pasa lo mismo. Si aumenta nuestra temperatura, tenemos que bajarla inmediatamente. Y el mecanismo es la refrigeración. Y llegó el momento en que te puedo contar por qué lo que mata es la humedad. Porque si el mecanismo que he elegido por nuestra especie fue la transpiración, depende de que esta gotita de agua, de sudor, se evapore. A propósito, ya que mencioné la palabra sudor, el sudor es agua con algunas sales añadidas. ¿Y para qué? Porque así aumenta el calor latente de vaporización. En lugar de ser 540 del agua pura, el sudor tiene un calor de vaporización de 570. No es mucho, pero ayuda. Bien,
¿Por qué lo que mata es la humedad? Si recordás la clase de humedad, en uno de los estados intermedios del experimento mental que hice, razonamos que la evaporación, el ejemplo fue el secado de la ropa, dependía de cuánto se evaporaba y al mismo tiempo de cuánto se condensaba. Y de ese equilibrio o relación entre las dos velocidades, evaporación y condensación, surgía que la ropa se secara pronto o no se secara nunca. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Para que la refrigeración funcione, el sudor debe evaporarse, salir de acá. Pero si al mismo tiempo la humedad ambiente deposita agua en nuestra piel o impide que esta gota de sudor se evapore, el mecanismo no funciona. Por eso nos afecta tanto la humedad. Cuando hay mucha humedad, nuestro mecanismo de refrigeración funciona mal. Tenemos algunos mecanismos para compensar estas dificultades, pero básicamente estamos más felices y contentos en climas secos y padecemos los climas húmedos. Bueno, creo que no voy a contarte nada más por ahora y nos vemos en la próxima clase.